100.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos fieles a nuestra cita como cada jornada. Es la edición correspondiente al 3 de diciembre de 2019. Hoy es martes y 43 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana si nos están escuchando en directo. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este programa les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos tras el informativo central, primera plana. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, buenos días, buenas tardes y gracias por estar ahí, como siempre. Hoy es martes y como todos los martes pues contamos con la visita de nuestros representantes políticos. Representantes de los partidos políticos, agrupación, que se encuentran también representados lógicamente en el Ayuntamiento de la ciudad. Bueno, pues una tertulia con asuntos importantes, interesantes para nuestra localidad, política, actualidad, en fin, un poquito de todo. Hablaremos como es habitual. Vamos a ir saludando ya a nuestros invitados con el fin de aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos. Por parte de Vox, hoy nos visita Antonio Cascales. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, José Aurelio, y saludos a los que nos escuchan. Muy bien. Está por parte de la agrupación de electores de Ellín, María Jesús López, como saben también, concejala de Comercio, Industria y Turismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos visita por parte de Ciudadanos Mario Artesero. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Aurelio, y a todos los escuchantes de Solo Radio. Bienvenido. Por parte del Partido Popular, Margaret Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias también por compartir con nosotros hoy nuestra tertulia. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español, Sonia Chico, es concejala de Obras y Servicios, Barrios y Pedanías. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo andamos echando un vistacillo a ver de los temas que podíamos hablar en el día de hoy. La cosa, la verdad que está un poquito, diría yo, paradito, al menos es la sensación que yo tengo. Igual no, igual ahora comenzamos a hablar de asuntos y van saliendo y vamos poniéndolos sobre la mesa. Pero yo no sé si esto será porque ya estamos en la recta final del año, porque estamos ahí embutidos en todo lo que tiene que ver con los presupuestos y estáis ya con las reuniones de presupuestos y demás. No sé exactamente lo que pasa, pero bueno, pues vamos a intentar sacar conclusiones en los próximos minutos, en la próxima hora más o menos. En fin, pues yo creo que deberíamos comenzar un poco con esto, ¿no? Con el tema de los presupuestos, que lo dejábamos un poquito aparcado la semana pasada. Estáis teniendo ya vuestras reuniones, ¿no? Los grupos políticos, vais dándole forma a los presupuestos. ¿Está la cosa parada? No creo, porque vamos, ya lo poquito que le queda al año. Y tiempo también muy poco para presentar esos presupuestos. Supongo que serán ya pues los últimos acuerdos a los que estáis llegando. ¿Cómo están las cosas? Sonia. Estamos trabajando en ello. Estamos presentando cada uno nuestras propuestas y estudiándolas. Uh-huh. ¿Y el contacto con el resto de partidos está siendo el esperado o no? Bueno, pues nosotros nos reunimos la semana pasada con Ramón y bien, atendió nuestras peticiones casi, bueno, cuando salgan los presupuestos y nuestras propuestas se lleven a cabo, pues daremos por buena esa reunión, ¿no? O sea, que hasta ahora, hasta el momento, simplemente se os ha escuchado, ¿no? Sí, sí. Pero veo que no te fías demasiado. Que todo lo que habéis solicitado es que habéis pedido mucho. Yo creo que hemos pedido poco, pero hasta ahí se puede leer. Sí, ¿no? Hombre, en nuestro caso también. El alcalde hasta la fecha se ha mostrado bastante dialogante. Pero de momento es eso, es un diálogo abierto en el cual nosotros vamos proponiendo cosas. Parece que sí estamos llegando a algunos acuerdos, pero falta, pues eso, ver que realmente eso se está reflejando en los presupuestos. Falta la firma. Pero yo creo que, vamos, por el talante que tiene el alcalde Ramón, yo creo que sí lo van a poner, fundamentalmente. A nosotros nos falta negociar un par de aspectos, pero por lo demás sí que estamos llegando, creo yo, a acuerdos interesantes. Uh-huh.
Los demás, ¿qué? Margaret. Pues yo estoy preguntando porque creo que nosotros no nos hemos reunido todavía. ¿Ah, no? No. Todavía no. No. De todas formas sí es diferente, te lo digo. Ahora me lo comentas también. María Jesús, y en este caso un poco, pues también supongo valorando todo desde el otro punto de vista, ¿no? Que es el del gobierno. Bueno, como parte de la responsabilidad de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo, pues evidentemente esto no se puede dejar a última hora, ¿no? Y el informe, la solicitud no solo del dinero, sino también el informe de por qué y para qué se necesita, porque eso es lo fundamental. No tiene sentido decir, yo necesito gastarme tanto, sí, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué esperas conseguir? ¿Qué es lo que se espera conseguir con eso? Bueno, pues eso se presentó quizá hace un par de meses, porque más o menos después se ha pulido alguna cosa, pero se presentó la estructura perdón, la estructura está presentada y básicamente lo primero que yo he hecho en el documento es analizar el pasado, porque tú tienes que mirar el pasado para saber cómo enfrentarte al futuro, ¿no? Entonces, para ver cuáles son los problemas, porque aquí no tenemos, porque nos falta muchas cosas, ¿no? Entonces, en el análisis que hemos hecho internamente, tenemos un gravísimo problema de comunicación. Si no se conoce, si nadie sabe que Egin existe, si nadie sabe que Egin es un buen sitio para visitar, para invertir, para crear empresas, pues difícilmente vienen, ¿no? Y eso no se consigue simplemente poniendo a disposición unos terrenos y haciéndolo en el Boletín Oficial del Estado, sino es una acción repetitiva para que en la mente de los inversores, en fin, de todas las personas, pero una parte de esas personas que son los que tienen el dinero y que pueden invertir, pues se le quede la idea de, oye, Egin es un buen sitio, no como decía el anuncio, o no solo como decía el anuncio del otro día que pusimos aquí, para stop and visit, parar y visitar, sino parar, visitar, comprar, invertir y construir una empresa, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación es lo más esencial, al menos de la parte de industria, comercio y turismo. Hay que dar el resto para que todo el mundo conozca que Egin existe, ¿no? Y lo que hemos empezado a hacer este verano con el hashtag que Egin te suena, vamos a hacer que le suene a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Pues con ese Egin te suena, con llevar a las instituciones de 3 ciudades importantes de las costas, pues lo que tenemos, incluso a nuestros artistas y nuestro cuadro, es parte de eso. Lo que tenemos que hacer el año que viene es seguir insistiendo, porque al final a alguien le entrará por los ojos que Egin existe. Entonces, eso quiere decir que le has pedido muchas cosas al alcalde para los presupuestos, ¿o no? Pues claro. Al menos estar en igualdad de condiciones que otros sitios para competir. Lo que no se puede hacer es competir con una mano a la espalda o con a la pata coja ni nada de eso. ¿Queremos competir o no queremos competir? Si queremos competir, pues lo que tenemos que pedir son cosas, ¿no? Pero no pedir, sino ofrecer. Es justo lo contrario. Cuando tú presentas un presupuesto, lo que tienes que poner es un balance de qué vas a ingresar y qué vas a gastar. Entonces, en los ingresos, que es donde tú tienes que jugártela, tienes que pensar que esos ingresos van a venir porque lo que estás haciendo, lo que estás invirtiendo es bueno, y esa es una hipótesis que es de riesgo siempre cuando se hace un plan de negocio, me da lo mismo de cómo sea, pues ahí es donde te la tienes que jugar. Y además diciendo lo contrario, si no hacemos esto, es imposible que consigamos lo otro. ¿Por qué? Porque otras ciudades lo están haciendo. No se nos puede comparar con otras ciudades y decir, es que en otros sitios consiguen esto. Bueno, en otros sitios consiguen esto porque sus modelos o sus riesgos son distintos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos en el escenario en el que estamos en la situación en la que estamos, una restricción presupuestaria, no podemos tirar con pólvora del rey porque no la tenemos. Por poner un ejemplo, Madrid, que el otro día miré sus presupuestos, gasta 1.600 euros por ciudadano, porque ingresa 1.600 euros por ciudadano. Entonces, la comparación es grande. Claro, es que compárate aquí con algo aquí, un poco más. No, pero 30.000 habitantes. Comparémonos con Jumilla, Yecla, que están más próximos a... Más que próximos por habitante, quiero decir, próximos no por proximidad geográfica, sino por número de habitantes. Pero lo que estamos hablando Jumilla es por tiene habitante. 22.000, por habitante. Claro, Yecla tiene 28.000. La cuestión aquí es que en muchos casos se nos dice que, claro, las ciudades grandes
acumulan más cosas, pero que las ciudades grandes no solo tienen un presupuesto más grande, sino tienen un presupuesto más grande por ciudadano. Y eso es muy importante a la hora de hacer un reequilibrio, y eso lo tenemos que pensar. O sea, no puede ser que tengamos que compitamos, es que no me acuerdo de memoria de Yecla, pero sí que me acuerdo de Alhama de Murcia. Nosotros tenemos 600, Alhama de Murcia tiene 1.200 euros por ciudadano. Bueno, doble, no está mal. No tiene 1.600 como Madrid, pero tiene 1.200 euros por ciudadano. Entonces, la cuestión es eso, es ver cómo se hace eso, cómo se balancea eso, cómo con muchísimos menos recursos tienes que competir contra los grandes. Porque, claro, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señores de las empresas, no vayan a Madrid a situarse, vengan aquí. Señores de las empresas, no vayan a Alhama de Murcia, vengan aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, cogiendo los recursos y invirtiéndolos en los mejores sitios para que seamos más conocidos. Y a partir de ahí pueden venir las inversiones. Pero esa es la cuestión. O sea, lo primero que hay que ver es ver el entorno, pero todo el entorno, ¿no? Porque, claro, hace un tiempo se decía, bueno, pues en las grandes ciudades la gente va a salir de las grandes ciudades, con todo eso del Internet, pues pueden trabajar en cualquier sitio. Bueno, pues finalmente lo que se ve que no es verdad. Pudiendo trabajar en cualquier sitio, la gente va a trabajar a Madrid cuando un alquiler de piso vale 1.000 euros. Y va a trabajar a Madrid. De todas formas, claro, hablamos del presupuesto, pero claro, recordamos los últimos o los anteriores y la verdad que, bueno, hay que analizar un poquito la situación en la que se quedan los presupuestos en Ellín, ¿no? Y, por ejemplo, para inversiones, yo no recuerdo, pero una cantidad, pues para echarse a reír, vamos, no sé si al final quedaban, no sé lo que eran, recordaréis en los últimos presupuestos, pero era una cantidad mínima, ¿no? La cantidad más importante, lógicamente, pues está dividida por todo ello por capítulos y cuando hablamos de gasto habitual y lógico en el mantenimiento del personal y demás, ahí se va prácticamente el 90% del presupuesto, ¿no? Luego quedaban, es que no recuerdo la cifra exactamente, pero no sé si eran 300.000 euros o algo así. Aproximadamente, ¿no? Claro, entonces, poco margen tenemos, pero ¿no? lo que pasa es que... Hay veces que da la sensación que se habla de los presupuestos como si dependiera mucho de las decisiones que se puedan tomar a la hora de repartir los dineros, pero luego, si lo analizas con tranquilidad, es que tampoco hay mucho margen. Pero la cuestión es que vamos a analizar los presupuestos en su conjunto. El año pasado se aprobaron unos presupuestos no llegaba a los 19 millones. Finalmente se gastaron más, 20 y tantos millones. ¿Por qué? Porque el excedente presupuestario finalmente nos lo pudimos gastar. Y entonces, si vienen inversiones, presupuestado habían, pues eso, alrededor de 300, más o menos 200 y pico, 300. Eso habría que mirarlo exactamente. Pero bueno, una cantidad muy pequeña. La realidad es que eso se incrementó en mucho dinero porque porque nos pudimos gastar los 4 millones de excedente presupuestario, pero más o menos, por decir más o menos. Entonces, vamos a ver cuánto excedente presupuestario tenemos, vamos a ver qué posibilidades tenemos y, sobre todo, vamos a ver la capacidad de multiplicarlos, porque aquí ya no solo está la capacidad que nosotros, como una ciudad pequeña, tengamos de inversión, sino la capacidad de multiplicarlo si vamos a ayudas. O sea, por ejemplo, si se van a proyectos EDUSI, nosotros solo tenemos que poner el 20% del proyecto, con lo cual, si tenemos, vamos a poner 300.000 euros, es como si tuviésemos, por decirlo así, 5 veces más a la hora de invertir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Además, ahora estamos en otra situación y es muy importante. O sea, las restricciones presupuestarias que había antes, que era limitación para endeudarse, o sea, había que hacer pedir muchos permisos para poderse endeudar porque no cumplíamos prácticamente con nada. Ahora cumplimos con todo, con lo cual tenemos capacidad de endeudamiento. Pero hay que ir con mucho cuidado con esa capacidad de endeudamiento. O sea, si bien tenemos un límite presupuestario, podemos decir... Dile a Siri que no queremos... No está invitada a la tertulia hoy. Bueno, pues la cuestión es que con esa capacidad de endeudamiento pues podemos acometer más inversiones, ¿no? Pero esa es la cuestión. Pero que en cualquier caso, da lo mismo la restricción que tengamos, lo suyo es que el reparto que se haga de todas las partidas sea, evidentemente, quitando aquellas que son inevitables, que es el 47% que se ve en el capítulo 1, que es sueldos y salarios, incluidos también los planes de empleo. El resto hay que ver cómo optimizarlos, ¿no? Y en eso es donde hay que estar. Margaret. No, confirmo que no nos han llamado. Todavía no habéis hablado del No. asunto. Así que... Pues queda poquito tiempo, ¿no?
¿Y tenéis claro? Nosotros sí, ya tenéis. llevamos trabajando ya un tiempo sobre ello, pero es verdad que es el alcalde el que llama para... Entonces, supongo que por ser el grupo más grande y saber que vamos a llevar muchas cosas, pues nos ha dejado ahí para los últimos. Muy bien. Bueno, pues en todo caso es esa cita anual. Hay que pensar en cómo se dividen las posibilidades económicas de la población, pero que, ya digo, nos da la sensación que es que tampoco hay tanto margen para jugar con ellos, ¿no? Que hay veces que, bueno, pues supongo que en otras ciudades pues pueden hacerlo un poquito más de forma holgada, ¿no? Y tienen más posibilidades de jugar un poco con las cantidades, ¿no? Y aquí está bastante... Bueno, hay que tener cuidado de estar pidiendo mucho préstamo y endeudarnos al 100%, que luego el ayuntamiento se queda como se queda. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vale, aprovechando que está con nosotros Sonia, y ya lo comentaba yo en la presentación, obras y servicios, barrios y pedanías, si queréis analizamos un poquito. Venga. Porque siempre aprovechamos cuando está Julián o está cualquier otro concejal a hablar un poquito de sus áreas, y en este caso, pues la verdad que ahora, pensando un poco de obras y servicios, barrios y pedanías, hemos hablado poco en lo que llevamos de temporada, ¿no? No hemos analizado mucho. Pues vamos, Sonia. Cómo están las cosas en eso, por ejemplo, en nuestros barrios y en nuestras pedanías, ¿no? Sonia, han pasado ya unos cuantos meses, yo sé que seguramente es poco aún, pero vamos a analizar un poquito cómo está la situación en barrios y pedanías. Pues trabajando en ello es muy complejo, porque todos los barrios y el problema de Ellín no es un problema, pero son sus 12 pedanías. Una realidad. Es su extensión y lo difícil que llegar a todos sitios. La plantilla fija del ayuntamiento es pequeña y el tema es complejo. Cuando tenemos planes de empleo, pues sí que todo lo que se va acumulando se solventa. Ahora más o menos estamos bien. Sabemos que tenemos que quedar muchas cosas pendientes, pero poco a poco se intentan ir solucionando. Me he estado reuniendo con las asociaciones de vecinos de barrios y en las pedanías y demás, donde nos han dado y nos han explicado sus necesidades y lo que ellos consideran que necesitan, y poco a poco pues lo más urgente y demás se va resolviendo, y lo demás pues para cosas que quedan pendientes para ver si se pueden meter en los próximos presupuestos y lo dicho, trabajando, intentando hacerme a todo, porque también es cierto que es complejo, que cuando desde fuera uno ve una cosa y cuando está dentro... Yo que he sido pedánea y era de las que pedía, pues ahora que estás en la otra parte te das cuenta que dices, madre mía, me ponía a insistir y te das cuenta que es que si no se hacía era porque no se podía. Pero bueno, poco a poco ya más o menos voy controlando y estoy cómoda. Bueno, pues yo aprovechando que tenemos aquí a Sonia, pues quería trasladarle el ruego del último pleno que os comentamos el problema que hay en el barrio de Cerrico, en Iso, con el tema del alcantarillado y la proliferación de ratas y demás, pues que cómo está el tema, si os habéis puesto en ello Sí, y ese demás. tema lo lleva Confederación. Está pendiente porque depende de la depuración de aguas. Pero vamos, pero ya hace años que se está trabajando en ello. No depende directamente de nosotros. ¿Pero se ha tomado alguna medida? Sí, ya hace años que se está detrás de ello. Pero a raíz de nuestro ruego, ¿el ayuntamiento ha elevado esa petición a Confederación? Sí, la petición es que está hecha. La petición está hecha de hace tiempo. El proyecto está en proceso, pendientes de que se arregle lo antes posible. Bueno, yo creo que sería importante seguir insistiéndoles, ¿no? Si no depende de nosotros, pues de nosotros depende ser... se le sigue insistiendo y nos seguimos reuniendo con la Confederación y demás. Bueno, pues, es un problema que denunciabais de ratas en este barrio de Iso. Sí, ¿no? De que cuando vienen... hay problemas de que se... del alcantarillado. Sí, el problema creo que es el alcantarillado, que debe ser demasiado antiguo, ¿no? Y se generan tapones, pues con el tema, imagino que de las toallitas Sí, es que hay hay un problema muy con el tema de las toallitas. Las toallitas que no se... Aprovechamos para decirlo, por favor.
Sí, que no utilice toallitas que no las eche por el inodoro. Al váter no, porque al final taponan la taponan. Sí, el tema es ese, se tapona y entonces cuando viene el problema. Pero, si fueran... Evidentemente eso sí lo unimos a una infraestructura sí, claro, por supuesto. El problema está ahí. Claro, esto con los jabones y demás, pues hacen que se haga ahí una masa que haga tapón y es cuando se producen, y porque las infraestructuras son muy antiguas. Claro, es que fundamentalmente, según me explicaron a mí, la toallita, la fibra con la que se hace la toallita es más parecida al algodón que al papel. El papel es papel y se deshace con el agua. Pero la fibra con la que se hace la toallita es más del tipo del algodón, como el que se utiliza para el papel moneda. Por eso, si alguna vez uno se deja un billete en un pantalón y lo mete a la lavadora, no se estropea, porque el papel moneda está hecho de algodón. Entonces, como no se estropea, no se deshace, va taponando, se va acumulando y se hacen esos tapones. Pues ya hemos dado una sesión aquí de... No, es un tema, ha salido muchas veces porque ha habido siempre pero quejas... en edificios, en todo. Sí, ha habido quejas sobre todo de cuando, pues llueve y demás, que salta todo por ahí en la entrada de allí, en la zona de las Azas. Sí. Y precisamente el problema de las toallitas, hace poquito también hablábamos del asunto porque decía la cantidad de dinero que costaba en Albacete simplemente el subsanar este problema, y era una cantidad de euros tremenda, ¿no? Y aquí pues no vamos a ser menos, ¿no? Aquí también las toallitas pues un problemón. Si el problema lo tuviéramos directamente cuando lo tiramos en casa, pues seguramente no lo haríamos. Pero como la echamos y después ya veremos a ver por dónde sale, pues... es un problema, pasa un poco. El tema es que en ISO sí que hay unos vecinos que están afectados por el ¿no? por el problema que generamos todos, ¿no? Por no concienciarnos de que hay que tener una papelera al lado del inodoro y esas toallitas desecharlas en la basura, como corresponde. Evidentemente. Una bolsita, si no tiene pues eso, un cubito y tal, pues una bolsita, lo tiran y luego pues lo tiran en la basura para que sea pues realizado su tratamiento lógico y normal, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer hincapié en que se les que se les asiste las veces que sea necesario para que el problema se les solucione, porque evidentemente el vecino que tiene que convivir con esas olores, con esas ratas saliendo de las alcantarillas y con esos desbordamientos, pues nos tenemos que poner en su lugar. Sí, se entiende completamente. Hombre, una cosita más relacionada con barrios, pedanías. Sí, ya que hablamos de pedanías, tenéis esta legislatura que acometer, que solo llevabais en el programa, lo que es la remodelación entera de Nava de Campaña, que son una porra de millones, 4 millones de euros, pero hay que hacerlo, porque hace poquito estuve en Nava de Campaña y la verdad es que los vecinos lo necesitan. Como dices, sin endeudarnos, o sea, vamos a hacer una rogativa a la Virgen. No, que lo llevaban en el programa electoral. Entendemos que eso ya está en la mente del alcalde. Vamos, y presupuestado, y sabe dónde va, hay algo de excedente, sabe dónde va a sacar el dinero. Todo sin pedir dinero, solo pidiendo rogativas. Es que luego hay que pagar. Claro, entonces tampoco... Sí. O sea, el problema de generar mucha deuda es que tú generas mucha deuda, te vas y el que viene después tiene que arreglar ese... Hombre, lo que pasa es que hay dos tipos de deuda. Deuda para pagar gastos corrientes que nunca se debería cometer. O sea, los gastos corrientes de personal, gastos corrientes y otra cosa son las inversiones. O sea, a mí que me diga alguien en este país que puede hacer inversiones sin endeudarse. Eso es imposible. Pero si nadie dice que no se endeude, pero que se endeude con raciocinio, con cabeza y no dejando un pantanal para el próximo que venga. Estos 4 años se ha estado trabajando en eso, los presupuestos han sido pequeños porque había que ir quitando deuda y se está consiguiendo, pero por eso tampoco podemos ahora que estamos más o menos bien volver otra vez a cometer el error que se cometió antes. Endeudarse, a ver, hay veces que hay que hacerlo. Lo que pasa es que normalmente cuando se hace en plan personal o con tu propia empresa, analizan mucho. Pues y da la sensación lo mismo. Y da la sensación que cuando se ha hecho con dinero público, pues igual no se analiza tanto. Pues hay que analizar. Que venga después, pero si es que el problema, sí, se le deja lo de después, pero el problema al final siempre le repercute al ciudadano. No, claro. El problema es al ciudadano, no al partido. Sí, el que llega, pues sí, se encuentra el problema, pero al final el daño mayor siempre es al ciudadano. Claro, no sé, por eso lo decía, porque al final siempre pagan lo mismo. Sí. Pero vamos, que entendemos, María Jesús, lo que nos quieres decir, ¿no? Que de vez en cuando pues hay que pensar también un poquito más allá y decir, si queremos algo, pues igual tenemos que jugárnosla un poquito, pero que hay que hacer las cosas con cabeza, ¿no? Como se suele decir.
que a veces no es fácil. Pues... Sí. Lo que dice el plan de estabilidad presupuestaria es que por debajo del 75%, digamos, de deuda con respecto al presupuesto de un año, no de varios años, de un año, pues entonces sí que hay flexibilidad. Mientras se mantenga ese nivel de deuda, o sea, ni suba, bueno, y si se puede bajar mejor, pero claro, si lo que no tiene sentido es bajar la deuda y no hacer las inversiones necesarias, porque entonces decimos, mira, tenemos deuda cero, pero Nava de Campana sigue estando igual, la avenida de la Constitución sigue estando igual, lo de las alcantarillas, la parte que tengamos que pagar, porque algo tendremos que pagar, sigue estando igual, porque no nos hemos gastado un duro, no hemos hecho nada, solo el gasto corriente, que es el inevitable, y ya está, y tenemos deuda cero. Entonces nos dirán, ¿pero qué habéis hecho? Entonces hay que jugar con eso, hay que jugar con la deuda, sin pasarse, pero también teniendo en cuenta que vaya aquellas cosas que son realmente necesarias, incluso no solo para que la ciudadanía, pues evidentemente, tenga unas condiciones de habitabilidad mejor y finalmente alguien venga y piense en vivir en Iso, en ese barrio, podría decidir vivir ahí, pero si alguien va a comprarse... Pues nada, sin ahogarse en la casa. Claro, entonces la cuestión es que tengamos las cosas suficientemente bien para que la gente venga. Entonces hay que jugar con eso, hay que jugar con la deuda sin pasarse, pero tampoco sin hacer pues no vamos a gastar un euro, vamos a bajar los impuestos y no va a gastar nada, ¿no? Porque estamos para gestionar el dinero, o sea, el reparto del dinero, de alguna manera. Evidentemente, yo creo que, bueno, toda esta falta de dinero, de inversión y demás, si el nivel de paro que tenemos en Hellín, en vez de ser de un 24%, fuese de un 5 o un 6%, pues contaríamos con muchísimo más presupuesto, ¿no? Más dinero para gastar. Evidentemente, son 1.600 que decías tú de Madrid, pues no podemos extrapolarlo aquí en Hellín, simple y llanamente porque las oportunidades de trabajo y de negocio que se dan en Madrid, pues estamos bastante lejos de ellas, ¿no? Entonces, pues quizá deberíamos de plantearnos el sentarnos todos los grupos políticos a trabajar juntos en ese objetivo, que yo creo que es el problema más grande que tiene Hellín y lo que más le preocupa al ciudadano, aparte de otros temas también candentes, ¿no? Como puede ser la seguridad ciudadana y demás. Pero yo creo que el tema del paro es un tema a tratar en serio y desde el minuto uno, no, desde antes de ayer. Hombre, probablemente no, seguro que ese es el tema que más le preocupa a la gente en Hellín. O sea, yo en las tertulias, cuando hablo con la gente, todos me dicen, y todos sabemos que el problema principal de Hellín es el paro y la falta de empleo. Nos estamos convirtiendo en una ciudad de servicios, donde apenas hay industria, donde apenas se genera dinero y donde cada vez menos traemos el dinero de fuera aquí, sino el dinero de aquí se va fuera, porque cada vez son más cadenas, más comercios que se están poniendo de fuera y lo que hacemos es pues mandar nuestro dinero fuera. Ese es el problema más acuciante de Hellín. Sí que es verdad que si hubiera más trabajo, si hubiera más empresas, si hubiera más cooperativas, si se forjasen y se creasen más empresas aquí hechas por gente de Hellín, pues lo que haríamos sería traer dinero de fuera y tendríamos más impuestos que se revertirían más en tener más dinero. Lógicamente, casi todos los ayuntamientos que manejan una población similar a la de Hellín tienen más presupuesto que el de Hellín, aproximadamente entre 8 y 10 millones de euros más al año. Pero eso es porque, claro, Hellín es una ciudad que está muy castigada por el desempleo. En eso estoy muy de acuerdo con Antonio. Pero la cuestión aquí es el símil del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Hacer un intento expansivo para conseguir hacer muchas cosas y que alguien venga, porque claro, cuando dicen es que allí tienen menos paro en determinados sitios, pero igual es que se han arriesgado más, igual es que han invertido más, igual es que se han endeudado más, incluso muchísimo más, pero incluso muchísimo más. Ahora mismo la deuda por ciudadano en Madrid es 50% más alta que en Hellín. ¿La pueden pagar? Pues sí, pero que la cuestión es que es más alto. ¿Se podría pagar aquí? ¿Se podría pagar aquí? Pues no lo sabemos. Salvo si esa deuda, si finalmente lo que nosotros ponemos encima de la mesa, lo que hace es traer inversiones, traer empresas y reducir el paro. Entonces, lo que hemos hecho es invertir para que finalmente se reduzca el paro. Porque, claro, es decir, nos tenemos que sentar para que vengan empresas. Sí, pero la cuestión es que las empresas tienen que venir por alguna cosa. Tienen que venir porque se conozcan. Tienen que venir porque Hellín sea un sitio atractivo. Y un sitio donde realmente pues haya unas condiciones
para trabajar buenas. Y para eso hay que gastarse las perras. O sea, las empresas no vienen porque sí. Ahora mismo, encima de la mesa, no sé si habéis escuchado, pues que hay el ICEX, le han pedido al ICEX que presente territorios, ciudades, para implantar una planta grande de baterías de coches, pues se supone que en un futuro pues se van a necesitar baterías de coches y bueno, pues ahí hay pues ciudades candidatas, o sea que se ponen encima de la mesa para ser candidatos a poder tener eso. ¿Qué significa una candidatura así? La cuestión es pensarlo. ¿Qué significa? ¿Simplemente levantar la mano? No. Significa comprometerse, significa hacer una inversión en comunicación, una inversión en publicidad, para después poder o no ganar eso. Entonces, claro, nosotros podemos decir, queremos que vengan, podemos decirlo. ¿Qué vamos a hacer para que vengan? Nada, que vengan ellos, pero no vamos a hacer nada, no nos vamos a mover. Vamos a ver, María Jesús, si tú tienes... Perdona. Ayer, por ejemplo, fuiste a ver la ministra de Industria. Pues venga, ¿qué hablasteis? ¿Hablasteis de la situación del polígono industrial? Es que... Pues yo creo que eso sí que hablamos de la situación del polígono industrial. Un viaje a Madrid, un vídeo muy chulo, pues venga, ¿qué hablasteis? Hablasteis de la situación del polígono industrial, cómo está el polígono industrial de Ellín. Claro. Que, yo pienso claro que hablamos. Claro. ¿Es la ministra de qué es? La ministra es de Industria, Comercio y Turismo. Entonces, ¿para qué se va a ver a una ministra de Industria, Comercio y Turismo? Pues para hablar de industria, comercio y turismo. Claro, y sobre pues todo... eso es lo que le importa a la gente de Ellín. Ayer se fue una concejal, estuvo allí, pues... No una concejal, fue el alcalde sí. Y 2 concejales. O sea, quiero decir, no vamos a ir a una reunión de más de 1 hora con la ministra de Industria, simplemente una concejal, y simplemente para hacer una cosa. O sea, cuando vas allí vas a hacer más cosas, ¿no? Y vas sobre todo para decir qué es... O sea, cuáles son nuestras necesidades. Pusimos encima de la mesa cuál es la situación. María Jesús, pero si yo tengo aquí preparado para que nos hables de esa visita y nos cuentes un poco cómo ha ido. Pero estábamos hablando de barrios y pedanías. Margaret, yo apunto porque creo que es interesante, lógicamente, que nos cuente en qué consistió esa visita y de qué se ha hablado. Margaret, por supuesto, como Ellinera, pues le interesa igual que a nosotros, pero vamos a cerrar, si queréis, el capítulo y si tenéis alguna reivindicación sobre... En barrios y pedanías, pues siempre llevamos tiempo con lo mismo, sobre todo la basura. O sea, el tema de la basura, que sí que hay que tirarlos al contenedor, pero que llegan los fines de semana y pasear por Ellín es horrible. O sea, de cómo está todo. En pedanías, yo sé el trabajo que lleva pedanías. Pero hay que aprovechar los planes de empleo y bien aprovechados. O sea, hay que coger en esos momentos donde tenemos gente trabajando y hacer cosas. Yo me pregunto lo de la cubierta del Centro Social de Minatera. Está en proceso, claro, ya ha tardado. Claro, pero ya tardado. Está, sí, yo lo sé que está en proceso, que hay un contrato, que hay una empresa. Pero que ya está en ejecución. Sí, está por terminan, creo, no lo sé cierto, pero a lo largo de esta semana posiblemente se quede ya terminada. Vale, muy bien. En cada pedanía hay cosas. Pues ahora con los planes de empleo, por ejemplo, en las minas se ha arreglado el pavimento del parque de una zona pequeñita que había bancos y por las raíces de los árboles se había levantado y están terminando también. En Cañada de Agra, por ejemplo, se ha dado una barrida porque Cañada de Agra también es compleja por su tipo de construcción y demás, pues se ha limpiado todas las zonas y demás y eso. Y en las más pequeñas pues también se ha dado una vuelta en la Horca también tenéis. En la Horca está pendiente, está pendiente el arreglo de un camino, pero que también es competencia de Confederación, que también ya lo hemos visto y también está en proceso. Hay cosas pendientes, pero lo dicho es que son... El tema de las hierbas, que pasamos también el ruego en un pleno de la zona de Perotailes. En ISO estuvieron con la desbrozadora, es que hemos tenido un problema... Pero ¿sabes cuándo han pasado? Porque a mí la semana pasada me confirmaron que pasaron por algunas zonas y tienen pendientes otras. Tuvimos un problema con el tractor, con el tractor con el que tenemos con la desbrozadora, que ha estado mucho tiempo roto, no le encontraban la avería y ha estado prácticamente hasta ahora que ha salido a la calle. Y hace falta se estuvo desbrozando, pero es que también hacía falta en Cañada de Agra para quitar los montones que se habían ido acumulando. Luego hubo que desbrozar también la carretera que baja
Mingo Gil, la de las azas, que el tema es que también los medios son pocos y dependemos de eso, entonces se van coordinando y poco a poco se va haciendo todo. En esa zona que yo estuve sobre viendo todo es que yo no sabía lo complejo que puede llegar a ser ISO. Porque no es ISO, es ISO y sus barrios. Claro, y es muy extenso. Hasta que no estás allí y y te vas a un barrio, te vas a otro y todos tienen sus necesidades, sí. Y hace poco estuve con la pedánea dándome una vuelta que yo decía, yo ya no sé dónde estoy. Te dejan suelta y te pierdes. No, seguro. A mí me chocó bastante el llegar a un cruce y encontrar una señal vertical totalmente tapada por las hierbas. O sea, imagínate la altura de esas hierbas. O sea, que no estamos hablando de unas hierbas que han crecido un mes y medio descontroladamente, sino que es de mucho tiempo que no se ha pasado por allí a pasar la desbrozadora. Entonces, cuando estas hierbas cogen una altura que me sobrepasan a mí en prácticamente 1 metro, pues imagínate el problema, claro. Gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente, pero es fácil que se produzca un accidente porque no hay visibilidad. O sea, la misma hierba tapa la visibilidad de las pocas curvas que hay. La verdad es que siempre lo decimos, ¿no? Nuestras pedanías, tesoros, son auténticos tesoros y demás. Pero claro, a la hora de la organización es mucho más complicado. Y además necesitan mucho más dinero para que se note, ¿no? Una actuación de X miles de euros en una, no sé, pues 30.000 habitantes en un núcleo solamente, ¿no? Pues se nota mucho más que cuando tienes tan disperso, pero ¿no? El tema es esa es la complejidad, que es imposible, prácticamente imposible llegar con la plantilla que tenemos y darle la vuelta a todas las pedanías, al pueblo y demás. A mí no me gustaría nada, lo que más me gustaría es tenerlo todo impoluto y si no está hecho es porque realmente no se ha podido. Por eso, Sonia, para conseguir más recursos, porque para poder atender a todo el mundo en igualdad, necesitamos más recursos, ¿no? Más dinero. Necesitamos más dinero para más trabajadores, claro, pero también implica más dinero. Pero es cierto que también el número de trabajadores está limitado por los presupuestos. Tú hay un X presupuesto que te puede gastar en personal. Pues por eso precisamente deberíamos incidir más en el empleo, en intentar a corto o medio plazo antes intentar que inviertan, que los inversores inviertan. ¿Cómo? Pues vamos a hacer atractivos nuestros polígonos. No podemos decir que el precio del suelo tiene que ser el precio de mercado. No. Si tenemos que ofertar a esos empresarios, a esos emprendedores, ese suelo a coste cero durante X años y facilitarles que inviertan aquí, porque tenemos un nudo de comunicaciones brutal. O sea, tenemos una autovía a 200 metros de nuestros polígonos. Entonces, vamos a dejar de que yo lo veo bien. Bueno, te digo, una reunión que tuve con la Cámara de Comercio de Alicante. Y le dije eso. Digo, bueno, ¿cómo ves? Dice, mira, el coste más importante que tiene un inversor a la hora de invertir no son los terrenos. No son los terrenos. Pero eso ayuda, María Jesús. Nosotros en nuestro plan de gobierno, o sea, en nuestra propuesta de gobierno lo pusimos, ceder gratuitamente el usufructo del suelo durante 3, 4 o 5 años. Sí, pero que la cuestión que me decía que hay cosas muchísimo más... Y cuando alguien te dice que hay cosas muchísimo más importantes que eso, como facilidades de ser rápidos, de ser dinámicos, de poder desinvertir. O sea, el problema es que si yo pongo encima de la mesa algo que compromete algo durante 5 años y en un compromiso no pueden desinvertir, no pueden tirarse para atrás. Esas inversiones que hacen, ¿cómo lo hacen? O sea, necesitan que sea dinámico y sobre todo lo que necesitan es un personal que esté dispuesto, suficientemente cualificado en las empresas para que esté dispuesto a trabajar. La cuestión es, ¿disponemos de personal cualificado para trabajar en las empresas que hay ahora encima de la mesa? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Pues depende de las Igual que empresas se desplazan trabajadores para trabajar en el juzgado, en el INEM, que vienen de Albacete, que vienen de Murcia, que vienen de todos los sitios. Entonces vendían de fuera aquí. Entonces tú estás diciendo... Tú tienes que mirar que aquí hay trabajadores no solo de allí, aquí hay trabajadores en todos los sitios de Albacete. Entonces esos reducen el paro en Albacete, en Jumilla, en Cieza, y no reducen el paro. No, entonces tú estás poniendo sobre la mesa que en Ellín hay falta de cualificación. Ese 24% de paro que hay es gente que no tiene cualificación ninguna, con lo cual no pueden trabajar ¿Por qué no la veis? ¿Por qué no miráis lo que hay? La realidad es que nosotros necesitamos trabajo y necesitamos empresas, y necesitamos muchas cosas, pero necesitamos colocar a una cantidad de personas cuya cualificación
sea, que necesita cualificarse mucho mejor. Pues vamos a traer, bueno, pues entonces tema de educación. Pues luchar por cursos de formación profesional. Claro, pues evidentemente, o sea, lo que hay que hacer es situar que no me creo que el 24 esté preparado. Porque cualificación, cualificación exactamente para qué. Lo normal es si viene una empresa que monta helicópteros, pues prepare a personal en el montaje de helicópteros. Es que cualificado para qué. Pero tenemos que saber qué tipo de empresa va a venir. Por eso tenemos que saberlo. Y por eso lo primero que tienen que mirar esas empresas es qué cualificación hay, qué posibilidades ellos tienen de conseguir rápidamente personal. Y te voy a hacer una puntualización. ¿Sabemos qué porcentaje de gineros cualificados para esos puestos están trabajando fuera de GIN? Mira, ¿lo sabemos? No se sabe. Sí, mira, pues yo no lo seguramente, sé, seguramente que si alguien que trabaja en Murcia, que vive en Ellín, que sube y baja todos los días, se encuentra con un puesto de trabajo en su polígono de la misma categoría profesional, pues dejará su trabajo en Murcia y volverá a su pueblo. Evidentemente. Esas estadísticas no se disponen. Mira, yo sí te digo dos cosas así muy rápidas, porque no me queda mucho para tener que irme. Tengo una mesa de negociación con los sindicatos, pero sí te digo, mira, yo que me dedico en parte de mi trabajo a la docencia y en la Universidad de Albacete. No tenemos mesa de negociación. No, qué alegría me acabas de dar. Por aquí, eso yo digo, si en la mesa de negociación donde están yendo todos los grupos políticos, tú no tienes. Él negocia aparte. No, hoy no hay. No. La semana que viene. Vale, pues mira qué alegría me han dado. Eso nos hemos encontrado. Yo digo... Pero, vamos a ver, no. Vale, no, espera, pero estaba comentando yo. Claro, no, pero que te digo que no hay mesa de negociación hoy. Pues muchas gracias, Sonia. Yo lo tenía en la agenda, me lo puso mi auxiliar en la agenda, pero bueno, mejor entonces. Nosotros pensábamos que sí, por eso estoy yo aquí hoy. Pues fíjate tú. Bueno, pues lo que estaba diciendo, yo que me dedico a la docencia y que en la universidad recibo mucha gente de Ellín, me encuentro allí con mucha gente, te puedo decir que en Ellín hay un índice de fuga de talento brutal. Mucha gente cualificada no encuentra trabajo en Ellín. Por eso se va a trabajar a Murcia, Madrid, Alicante, Valencia. Como dice Antonio, si esa gente tuviera un trabajo similar más cerca de casa, pues se quedarían más cerca de casa. Eso es así, o sea que no es falta de cualificación. En Ellín hay gente cualificada, pero no encuentra trabajo Ellín y por eso se tiene que ir. Pero esa que fuga en Murcia se va gente que aunque no esté cualificada se va a trabajar en un comercio, también, porque aquí no hay comercios. También. Y luego hay una cosa, ya que estábamos hablando de pedanías, hay una cosa que yo creo que necesitan mucho las pedanías de Ellín y es una mucha mejor conexión tecnológica. Las pedanías de Ellín tienen una despoblación importante y parte de esa despoblación se podría suplir con una buena conexión tecnológica. Es decir, ¿Fibra? Bueno, fibra, una wifi espectacular, no lo sé. Probablemente fibra, pero fundamentalmente lo que nos pueda conectar, llevar internet y llevar conexión a las pedanías. Que esperemos eso. Yo por tu expresión imagino que ya tienes una idea para solucionar eso. No, que ya se está solucionando. Genial, maravilloso. Si tú vas ahora mismo por una pedanía, por ejemplo, por poner un ejemplo, Agramón, verás unas cajitas ahí que están instaladas y que hay unas cosas así y es de fibra. Pero como he dicho, ahora que vamos a ir bien en Agramón de fibra, lo que necesitamos es solucionar el tema de los desechos. Porque cuando vas bien de fibra, pues vas al baño y vas bien ya de fibra y así eso. Y tenemos que solucionar la depuradora. Pero de fibra vamos a ir muy bien en Agramón. Porque están instalándola ahora. La fibra está en el proceso. Y es cierto, en las minas no teníamos conexión 4G y ahora sí. Sí, 4G con Movistar y no teníamos ni ADSL siquiera. Y hace ya unos 2 años que disponemos de ella y la verdad es que ha dado muy bien. Porque eso sí que era muy necesario. Ahora que estáis hablando de la fibra, me consulta un oyente, ¿para cuándo la fibra en el polígono de La Losilla? Estamos hablando de Agramón, estamos más cerca ahora mismo, en La Losilla. Allí no hay fibra. Pues, ¿para cuándo? Apunten. En esa zona. Apuntamos. Bueno. Más cositas sobre barrio pedanía. En cualquier caso, en los polígonos, quiero decir, los despliegues son despliegues que lo hacen las operadoras en función de la demanda y en función de muchas circunstancias. Que La Losilla no está... Y entonces, quiero decir, una vez que empiezan a pasar y llegan a los barrios y las pedanías, está claro que las empresas tienen que pasar por ahí. Entonces, seguro que en los planes de despliegue de fibras tienen que ir, porque lo que se está haciendo ahora, y eso sí que os lo explico, es el intentar sustituir todo lo que hay de cobre. Ellos tienen conexión de teléfono, sí, pues todas esas conexiones van a desaparecer. En los planes de la operadora principal está
apagar la central de Telefónica de cobre, pues en los próximos 5 años. Y digo, pero lo que pasa es que no se puede decir cuándo, porque también está mal en los anteriores 5 años. Mientras quede alguien, un solo cliente por cobre, lo harían así. Pero es que incluso, muy probablemente, cuando ellos piden ahora mismo, y se está pasando en las pedanías, cuando estás pidiendo acceso a Internet, con televisión o con lo que quieras, o sin televisión, pero bueno, acceso a Internet, la operadora principal, Telefónica, ya no te pone cobre, ya no te lo pone. O sea, lo que te pone es un router, y te lo pone un router en 4G, con el compromiso que cuando llegue la fibra te lo cambian. O sea, no va a conectar absolutamente nada por cobre, porque no tiene sentido. O sea, si se está cambiando eso, lo pones por móvil un tiempo, y después se pasa... Vale, de todas formas, dicen la zona del polígono de la Rosilla, que también hay viviendas, ¿no? Ya. O sea, que no está solamente refiriéndose a las empresas que puedan estar en el polígono. Pues nos dicen que por allí pues, la velocidad es de 3 megas y nos añade que esto es de risa en el siglo XXI. Sí, la verdad que un poquito lento, es un poquito lento. Venga, pues teníamos pendiente, no sé si Sonia quiere decirnos algo más de barrios, pedanías y demás. En fin, pues trabajando mucho, sí, intentando llegar a todos sitios, sí, y solucionar. Ya decíamos que era difícil. Es muy complejo. No, lo que yo pondría un dato así económico encima de la mesa para apoyar aquí a mi compañera, el tema de la dispersión. No es lo mismo que tú tengas todos los servicios concentrados en un sitio que dispersos. O sea, se multiplica en un coste por 2 y por 3 para conseguir la misma percepción de que estás igual. O sea, si están todos en un sitio, pues evidentemente los barrenderos, por decir algo, recorren menos espacio, no tienen que ir más lejos. Los que tienen que cortar con desplazadoras lo tienen que hacer más. O sea, todo está más concentrado. O sea, el problema de la dispersión es un problema que encarece mucho, pero muchísimo, cualquier servicio. Vale. Bueno, quedaba esa consulta que nos hacía Margaret, que hacía a María Jesús, de esa visita. Vamos a recordar a los oyentes, está hablando de la visita que realizabais, el alcalde, ¿quién iba más? ¿Tú también? Sí, y Juan Antonio, concejal de Andújar. Sí, de empleo, proyectos europeos y patrimonio. Os reuníais con doña Reyes Maroto, ¿no? Sí, ministra de Industria, Comercio y Turismo. De Industria. Una visita con Reyes, ¿no? Y ahora cuando estamos llegando a final de año. Había dos posibilidades, llevarle la carta a Paje o directamente a Reyes. Reyes mejor. Muy bien. Pero bueno, son todos iguales ahí. No, pero eso cuando éramos pequeñas, yo le llevo la carta al Paje. Paje no, yo voy directamente. Que son 3. Que se pierde. Venga, pues. Bueno, pues a ver qué se ha hecho por Ellín en aquella reunión. ¿En qué ha consistido la reunión? Venga. Bueno, pues en principio la reunión también es fruto de una petición que se le hizo para cuando os acordáis que estuvimos en Madrid y quisimos reunirnos con ella, o sea, que viniese en ese caso a la oficina de representación en la Castellana y no pudo venir porque estaba en Navarra. Entonces, pues quedamos a tiempo después de poder visitarla, en ese caso, pues tener al menos una reunión para poner encima de la mesa qué es Ellín, dónde está, qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos, porque solo con lo que nos falta, pues hay muchas cosas, a mucha gente le falta mucho. Entonces, pues tuvo la amabilidad de recibirnos ayer por la tarde a las 5, salimos creo que a las 7 o así, no sé, muy tarde. Pero bueno, ya estuvimos con ella, estuvimos departiendo. Aprovechamos para hacer el mismo acto que hacíamos cuando íbamos a las ciudades de la costa, que era entregarles el cuadro que relaciona a Ellín con la ciudad donde vamos, y como representante de turismo, en este caso de turismo, de toda España, pues se lo entregamos a ella. Creíamos que era lo más representativo, incluso más representativo que Madrid, por el hecho de que estábamos hablando de antes de ciudades ancla y ahora de un ancla, o sea, de decir que nos ayude, que de alguna manera la ministra nos pueda ayudar a ser visibles, a que cuando vaya y cuando se reúna con empresarios de todo el mundo mundial, pues sepa que Ellín existe, que en Ellín hay posibilidades de inversión y hay posibilidades turísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso estuvimos hablando de turismo, por supuesto, porque también es ministra de Turismo, y la justificación es el famoso Ellín te suena, y que el Ellín te suena no solo era para que te sonase desde el punto de vista, al final te sonase desde el punto de vista turístico y que vengan, sino eso es lo que atraerá las inversiones, las empresas y finalmente el empleo, ¿no? Y de eso estuvimos hablando. Entonces, el ministro en funciones, ¿verdad?
Sí, claro. Todo está en funciones. Ya por eso, pero que... se quedará, digo yo. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, sea quien sea, entiendo que es el Ministerio el que se compromete a hacer visible todo esto. Pero bueno, ¿por qué lo hicimos? Bueno, porque pudimos hacer, finalmente el jefe de gabinete nos dio esa oportunidad y lo hicimos. Y además, yo creo que con independencia de que esté en funciones o no, pues tiene que trabajar. Ella misma decía que el hecho de estar en funciones, pues dice, bueno, si estoy más tiempo, voy a convocar, en este caso, en las mesas sectoriales con los consejeros de industria y con los consejeros de turismo de cada uno de los territorios, pues para empezar a coordinarse. O sea, no puedes estar esperando a ver si para adelante y para atrás y dejar pasar el tiempo. Además, es muy necesario para preparar, por ejemplo, Fitur, que es muy importante. De ella depende Fitur, de ella depende Tour Spain, sí. Aparte de ella depende pues muchos temas de industria. Y ahí lo que ella nos dijo es que y además voy a trasladar las palabras suyas. Dice, yo quiero estar con vosotros porque con los grandes, o sea, con las grandes ciudades ya van solas, no necesitan nada, no necesitan apoyo. O sea, ya tienen suficientes recursos para que la ministra no les tenga que ayudar. Sin embargo, la España vaciada, y lo dijo textualmente, la España vaciada necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra visibilidad, necesita de cuando ella vaya a China, pues diga que hay sitios donde invertir, no solo en los grandes polígonos, sino también en sitios como este. Y sitios no solo donde invertir, sino donde ir, donde ver, y que hay cosas, ¿no? Que hay posibilidades. Yo creo que estuvo muy bien, y sobre todo estuvo muy bien el compromiso que adquirió para venir aquí y verlo in situ, todo lo que tenemos y todo lo que nos falta. ¿Qué recurso nos puede poner ella? La visibilidad. Lo primero es la visibilidad. O sea, textualmente dijo, ¿qué me pedís? Entonces, claro, ¿qué le pedimos? Fundamentalmente visibilidad. O sea, no le podemos pedir, trae trabajo, porque eso es consecuencia de la visibilidad. O sea, no le podemos pedir eso. Pero, sin embargo, lo que sí, ella se comprometió a que esa visibilidad, hacerla, y además hacerla en primera persona. O sea, venir aquí, incluso cuando, hablando en este caso de turismo, porque hablamos de todo. Hablamos de industria también, hablamos de las famosas baterías. Decimos, tenemos aquí una navecica que está a punto de terminarse, que igual vale para baterías, lo dijimos allí, ¿no? Porque, claro, hay que decirlo, hay que decir esas cosas para ver de qué manera pues es visible, ¿no? Pero que el hecho de que contemos con su presencia aquí, por ejemplo, estuvimos hablando de la primera jornada de desarrollo turístico que hicimos una que llamamos Ciudades Ancla, y llamamos la segunda, que ya le veremos. Bueno, pues ella se comprometió, al menos en principio, de venir a las jornadas e inaugurarla. Entonces, de darle un valor, de repente ponerlo a un nivel superior lo que tenemos en Ellín, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. O sea, que venga de una persona que su responsabilidad es muy alta, que tenga en su mente Ellín, y que cuando alguien le diga, Ellín, ¿dónde está? Pues sabe dónde está y sabe quiénes son los que estamos y sabe lo que sufrimos y sabe lo que podemos aportar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso yo creo que es satisfactorio. Esto es un bueno, no es un primero, porque ya en mi caso ya hablo varias veces, pero institucionalmente, Ayuntamiento de Ellín es la primera reunión que hemos tenido, ¿no? Entonces, yo salí bastante contenta. O sea, ¿por qué? Por el compromiso que adquiría. O sea, el compromiso que adquiere con Ellín, con un territorio, y no porque seamos especiales, sino porque lo necesitamos. Bueno, ¿la respuesta es suficiente, Margaret? Bueno, me hubiera gustado más cosas, pero bueno. Hombre, y a mí también. Jolines, si hubiese sé, traído... claro, de 5 a 7, un vídeo tal, pues digo, igual han hablado así un poco más concreto, pero bueno, esperaremos su visita y seguro que trae alguna cosa más. La solución está en traer empresas, porque hay veces que, bueno, pues se habla mucho de eso, podrían venir empresas y tal. Tenemos prueba también de la venida de empresas que luego han sido una metida absoluta, ¿no? Por un tubo, además. Igual nos olvidamos, y no demos pruebas, no demos muchos datos. No, ya está. Pero también a veces da la sensación eso, que se piensa mucho en que hay que traer empresas, que hay que poner las cosas muy fáciles, y nos olvidamos de las empresas que ya están. Y que eso están, de las que están, de las que pueden ampliar, claro, se podría ampliar. Y están sudando tinta para seguir día a día, ¿no? Exactamente, yo creo que deberíamos cuidar a las empresas que tenemos, que están peleando por seguir aquí en Ellín y por aumentar el trabajo aquí en Ellín.
Y luego no olvidarnos también de las empresas que se pueden crear, darle facilidades a crear empresas cooperativas. Tenemos una industria agropecuaria muy buena que al final podrían ser mucho más brillantes si no se nos fuera la materia prima, otras denominaciones de origen, y hasta ahí lo dejo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Si esa materia prima se quedase en Hellín y se fuese convertido en producto final, pues tendríamos una industria agropecuaria que podría ser de las mejores de este país, sinceramente. Yo creo que todas esas cosas podríamos favorecerlas y no cecarnos solo con eso de traer, que es importante. Si bien una buena empresa es importante, pero también debemos apoyar la creación y el emprendimiento en nuestra propia zona, que tenemos lo necesario para ello. Pero Mario, por ejemplo, traer empresas también es, por ejemplo, lo que tú dices, si tú propicias que se cree una empresa transformadora de brócoli, una congeladora, por ejemplo, o una planta de envasado de arroz, pues también son empresas, aunque sean propias, vienen a nuestros polígonos, ¿no? A llenar esos polígonos y a hacer que, pues eso, que se genere empleo, que es en definitiva lo que más le importa al hellinero. Correcto. O sea, es el principal problema que yo creo que a pie de calle, a quien tú le preguntes, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es el problema que tú más visible tienes? Pues es eso, es la falta de empleo, el ver que sus hijos se tienen que ir a Murcia, Albacete, a Valencia a trabajar y que no hay futuro, claro. Con ese problema añadido de que la gente se va, pues claro, el pequeño comercio de Hellín no puede ser que funcione. Si cada vez tenemos menos dinero, menos recursos y gente que no para de irse fuera de Hellín, pues evidentemente esto es una cadena que lo que va haciendo es mordiéndonos a todos un poquito. Yo hace poco hablaba con un comerciante que me decía, si es que en Hellín el problema es que nos vamos cambiando el poco dinero que hay unos a otros. Yo compro unos zapatos, el de los zapatos va y se compra un traje, el del traje va y se va a cenar en un restaurante y el del restaurante viene a mí y me compra un mueble. O sea, es que al final ese dinero va cambiando, pero no se genera dinero. Y lo que hay que hacer es generar ese dinero, fundamentalmente, exportar producto fuera de las fronteras de Hellín. Y si puede ser fuera de las fronteras de España, mejor, como está haciendo, por ejemplo, el cantero de Letour, que está generando mucho trabajo allí, en Letour, incluso en Hellín también, propiamente. Entonces, eso es lo que tendríamos que favorecer como una de las porciones para generar empleo en nuestro pueblo y en nuestra ciudad. Yo creo que ahora mismo hay una empresa en Hellín que factura muchísimo más que el cantero de Letour y exporta fuera, pero muchísimo más. O sea, sí, y probablemente, pero no una, muchas. Lo que pasa es que a veces parece que no se vea. Por ejemplo, cuando tú vienes por Cancarís subiendo o bajas y ves a la izquierda una nave que parece alemana, tú dices, ¿eso qué es? Pues sí, es una nave que parece alemana y con la mitad de la inversión de dinero alemán. Ahí, ¿qué es lo que se transforma? Ahí se transforma cereza. Dice que pinta cereza aquí. Bueno, pues se transforma cereza que se exporta fundamentalmente a países del centro de Europa. Y se exporta a un precio que aquí lo veríamos caro en un lineal y ellos lo exportan con ese coste. Bueno, aquí hay innovación, aquí hay capacidad de hacer cosas y la están haciendo. O sea, la realidad es que hay gente, en este caso José Tomás, agroceperos, que podríais ir porque yo la primera vez que lo vi me impresionó muchísimo, muchísimo, como hay una nave más grande que, o sea, un sitio enorme, grandísimo, y además con una sensación que me parecía pues muy alemana, o sea, la forma de constructiva, la forma de trabajar, y efectivamente cuando yo pregunté dice, no, la mitad de la inversión es alemana. ¿Qué es lo que hizo en este caso José Tomás para conseguir esa inversión? ¿Quedarse aquí y esperar que viniesen? No, gastó mucho dinero para moverse, para hablar, para llevar a quien podía invertir, para decir, oye, mira, aquí tenemos un territorio y tenemos la capacidad de hacer eso, y tenemos la capacidad de movilizar. Bueno, pues eso es lo que se han hecho. Y lo mismo en el polígono industrial, pues hay gente que está trabajando para el Corte Inglés, una pequeña empresa de distribución, no sé, pero bueno, que está trabajando aquí para el Corte Inglés y que vienen y lo que necesitan efectivamente es que le arreglemos un poco, en la medida que podamos, el polígono para que cuando venga el Corte Inglés pues no vea eso tan desangelado, y eso es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo. Nos costará más tiempo o menos tiempo en función de la restricción presupuestaria que tengamos. Pero eso es lo que se tiene que hacer. O sea, pensar que aquí no hay nadie que esté haciendo cosas, que no hay nadie que esté exportando, pues no es cierto. Lo que pasa es que no es lo mismo Letour, que es pequeño, y que una pequeña empresa pues se ve mucho, que 30.000 habitantes. O sea, tenemos
el 50% más que toda la Sierra del Segura, que tiene 20.000. Nosotros tenemos 30.000 habitantes a los que hay que dar esa misma visibilidad. Entonces es bastante más fácil hacer algo, por ejemplo, de turismo en la Sierra del Segura, porque tiene que dar de comer, entre comillas, a menos personas, que aquí, para que eso se note, para que esa actividad se note. Pero que en cualquier caso eso se está haciendo. O sea, esas reuniones con todos los que están exportando se están teniendo. Que eso traiga frutos. De momento a mí nadie, absolutamente nadie de Ellín me ha pedido solares gratis. Nadie me lo ha pedido. Nadie ha dicho que yo tengo encima de la mesa un proyecto de 10 millones de euros y no lo voy a hacer en Ellín porque no tengo solares gratis y me voy a ir a Tobarra. Porque si quisiera a Torralla se había ido a Tobarra, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo no he visto a nadie, ningún empresario que haya venido a mí y me haya dicho gratis. Pero entonces, María Jesús, estás diciendo que si una empresa o cooperativa viene con un proyecto lo bastante bueno, ¿se le puede dejar el solar gratis durante un tiempo? Yo no le he dicho eso. Yo lo que te he dicho... te lo estoy preguntando. Yo lo que te he dicho es que a mí nadie me ha pedido eso. ¿Pero si lo hiciera? Pues si lo hiciera, evidentemente hay que ver si asesoría jurídica nos dice que lo podemos hacer o no lo podemos hacer, porque lo que no podemos hacer son cosas que van en contra de la ley. Pues ya te digo que no se puede hacer. No se puede. Pues entonces, eso atrévete a decirlo públicamente. Pero que no se puede dar el suelo gratis a nadie. Pero bueno, eso pues, se puede decir. No pero, pasa nada. Pero si no pero se... sí que se aunque sea impopular o tal, es que es la verdad. No se puede dar suelo gratis. A ver, no se puede regalar, pero ¿no se puede ceder? Es lo mismo. Es lo mismo, porque ceder es coger el equivalente de la renta, que en ese caso sería un 6% del valor del suelo, durante 6 años. Y eso es darle dinero. O sea, una cesión es decir, yo te pongo ese suelo a cambio de qué, de no sé qué, porque es que eso lo esté asumiendo. Otra cosa es que cuando dispongamos de las naves del polígono, en algún momento, en el famoso vivero de empresas, podamos gestionar eso, pero eso es, tú entras aquí, estás 2 años y sales. Sí, correcto. ¿Vale? Pues eso es otra cosa. O sea, eso en las naves del polígono, totalmente hechas, pues se podrá hacer cuando tengamos las naves, hasta que no las tengamos, y todavía falta un tiempo. Pero las naves del polígono sí. Pero en el polígono vacío... O sea, en el polígono vacío, es decir, el suelo donde tienen que construir, no es una nave donde alguien vaya a entrar, hace una pequeña inversión y después se puede salir, porque el límite al que le vamos a dar es 1, 2 o 4 años, es decir, por eso es un vivero de empresas, eso es un generador para que después se vayan, compren la suya y lo hagan, pues eso sí, ahí, bueno, se puede mirar, porque en ese caso es el concepto de vivero de empresas, donde lo que se cobrará, pues un canon, veremos a ver cómo se hace, algo que no sea el alquiler, porque eso va a ser siempre propiedad del ayuntamiento. Es como cuando se ceden locales a asociaciones, en muchos casos, pues eso es parecido, digo parecido, para que la gente no me lo coja al pie de la letra, pero no tenemos ahora mismo naves para hacer eso. O sea, tenemos espacios pues eso es lo que hay que urbanizar. Las naves, la nave del polígono, las famosas naves del polígono. Entonces, en algún momento tendremos las naves del polígono, que son un puñadico de naves, y sobre eso podemos experimentar, a ver si realmente hay gente que está dispuesta. Los empresarios que ya están ahí, los empresarios en muchos casos están comprando, y compran, amplían sus negocios. Nadie me ha dicho que no puede ampliar su negocio, nadie, por culpa de que el suelo está caro. No sé si a ti te lo han dicho, ¿eh? Estamos hablando de ampliar negocio. No estamos hablando... De montar uno nuevo. De montar uno nuevo, que son cosas distintas. Dice, yo no tengo un duro, yo no tengo absolutamente nada. Yo, desde mi posición de empresario, te puedo asegurar que si yo pienso montar un negocio en el polígono y por parte del ayuntamiento, en vez de pagar, vamos a poner 50 euros el metro cuadrado... son 35, pero... Bueno, como la cifra la desconozco, bueno, pues 35 euros el metro cuadrado. Resulta que puedo hacer la inversión por 10 euros metro cuadrado, pues evidentemente a lo mejor es el paso, es el aliciente para que yo dé el paso para invertir, ¿no? Porque evidentemente te estás quitando un gasto fijo que es muy grande. O sea, y cuando uno decide invertir, pues mira mucho sus números, y lo que a ti te parece que a lo mejor no tiene mucha importancia, que el suelo no implica que yo no vaya a invertir,
pues sí, se hacen muchos números antes de dar el paso a una inversión, porque lo que uno se juega es su patrimonio, ¿no? Claro, sí, pero en este caso también hay que partir de la base que estamos hablando de patrimonio público, que es un poco de todos, ¿no? Las decisiones no se pueden tomar tampoco así a la ligera, porque, claro, una empresa que compró terrenos 2 años antes y le cobraste 3 veces más, claro. Ahora haces esto y dices, bueno, y te puede denunciar por un ilícito penal que se llama manipular el precio de las cosas. Claro, lo veo un poquito más complicado de lo que parece, que en principio, pues oye, toda la facilidad del mundo para que vengan empresas, pero que hay que hacer las cosas reales. Efectivamente, con los pies en el suelo. Porque claro, a todos nos gustaría que tuviéramos aquí una empresa de la noche a la mañana, yo qué sé, pues así hay que tener conocida, un polígono atractivo, hay que tener un polígono atractivo, las calles hay que tenerlas bonitas, bien señalizadas, pues, claro, sobre todo. Si todo eso, por ejemplo, la moción que hicimos de los paneles, pues hay que tener, tú tienes que tener, jolín, que luego vamos por ahí, nos da mucha envidia ver cómo hay un tipo de ciudades con las mismas, con los mismos habitantes que Ellín. O sea, pues vamos a hacer eso. Entonces yo muchas veces es que se habla de empresas, pero vamos a arreglar Ellín, vamos a preparar Ellín para lo que nos pueda venir o para que vengan, pero vamos a preparar Ellín. Vamos a ver cómo se hace en otros lugares, ¿no? Porque seguro esas localidades, como dice Margaret, que son como Ellín o más pequeñas incluso, y tienen sus polígonos que no cabe, creo que todos lo hemos visto, todos. Que no cabe una empresa más, pues a lo mejor están haciendo algo de forma diferente, y esas cosas son las que tenemos pues que copiar. Pues hay que preguntar. No el Halloween y todas estas cosas que todos lo copiamos muy fácilmente, pues igual es esto, ¿no? Antonio, lo que tendremos que fijarnos y cómo lo hacen ahí, ¿no? La fórmula te puedo asegurar que no la sé, porque si la supiera la pondría encima de la mesa, porque vamos, ¿quién no quiere, no? ¿Quién no quiere que haya trabajo? Pero que deberíamos de ponernos todos a trabajar juntos, o sea, no tirar cada uno para su lado y ponernos todos a trabajar juntos en ese objetivo que es generar empleo aquí. O sea, no generarlo nosotros, porque nosotros no vamos a generar nada. El empleo lo generan las empresas, evidentemente, pero hay que facilitarle los cauces para que las empresas decidan invertir. Entre todos, cada uno que aporte su granito de arena, y entre todos se puede conseguir. Y preguntarle a los comercios, ¿qué necesitan los comercios? O sea, esto no son los partidos políticos quien creemos, sino preguntar a los comercios, a los que están en asociaciones y a los que no están en asociaciones, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que queréis? Yo qué sé, que se me ocurren 20 hay sectores cosas industriales que con el simple hecho de que una empresa decida ubicarse en un sitio, hay muchas subempresas que funcionan a su alrededor y terminan ubicándose en el mismo polígono, porque es así. Entonces eso genera mucho más empleo, evidentemente. Que es una apuesta alta, sí, pero es que da la sensación aquí, cuando os estoy escuchando, que no estuviésemos haciendo eso, que no estuviésemos hablando con ciudades para ver cómo lo hacen, que no estuviésemos analizando cómo lo hacen y no estuviésemos mirando la capacidad de replicarlo aquí. Capacidad que es complicada. ¿Por qué? Porque si un determinado, vamos a hablar, una ciudad exactamente igual que la nuestra, que tenga, para no decir nombres, que tenga más, y que realmente cuando construyó su polígono hizo una empresa pública de desarrollo del polígono. Y desde entonces esa empresa pública es la que va para arriba, para abajo. A veces en algunos se hunde, porque las empresas públicas ya sabéis que se han usado para esconder cositas, y algunos funcionan. Algunos que son muy grandes, pues incluso han ido mal, y otros que son más pequeños, pues funcionan. Claro, ¿nosotros tenemos alguna empresa pública de desarrollo del polígono? No. Es más, ¿tenemos alguna empresa pública? No. Ni de desarrollo, ni de promoción, ni absolutamente nada. Una de las cosas que la ministra sí que dijo con respecto a turismo, para que veáis la comparativa, es la capacidad que tienen algunos comunidades autónomas de tener órganos autónomos de gestión del turismo. No dependen de ellos, se llaman órganos autónomos. Las empresas públicas se pueden hacer como órgano autónomo, como empresa pública, hay muchas facilidades. Dice, para llegar a determinados acuerdos, o sea, nos decían nosotros que hiciésemos acuerdos pues con Murcia, por ejemplo, para promocionar el turismo, no solo con Cartagena, que lo podemos hacer porque es de ayuntamiento a ayuntamiento, sino con la empresa, en este caso, el organismo autónomo de Murcia, para establecer esas relaciones, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que gracias a que no era directamente de la consejería, sino de un órgano autónomo, pues era más fácil llegar
a negociaciones, a cosas de esas. Bueno, pues eso es lo que hay que analizar. O sea, ¿podemos hacer lo mismo que otros no teniendo las mismas herramientas? Es difícil. Podemos hacerlo, porque nada es imposible. Pero la cuestión es ver cómo lo gestionan. Vamos a hablar de una ciudad, en este caso sí que voy a poner un ejemplo, una ciudad muy grande, que es Elche. Elche Alicante tiene un ente público de desarrollo que es el que hace absolutamente todo. O sea, ojalá tuviese algo equivalente Juan Antonio Andújar para ir a los proyectos europeos, porque ellos van a los proyectos europeos, pero van a las grandes ligas. O sea, son capaces, el ejemplo que pongo siempre, son capaces de conseguir 30 millones de euros de DUSI. ¿Y parece mucho, parece poco? Bueno, Elche de Alicante tiene 250.000 habitantes. Murcia tiene 400.000. Murcia solo consiguió 15 millones en la misma atacada. Y nosotros, pues conseguimos 3 millones, o sea, tirando de la Diputación y cosas así. ¿Por qué? Es muy fácil, dice, me lo explicó el director de la empresa pública. Tenemos aquí gente trabajando solo para eso, para hacer dosieres enormes y para hacer un intento, después hacer otro intento y al final lo consiguen. Entonces, claro, todo eso finalmente, ¿qué es? Es planificar a largo plazo para ver dónde metemos los dineros. No hay otra cosa. Yo es que soy muy pesada, pero yo es que siempre estoy con Ellín, o sea... No, pero lo que no podemos hacer es... Si estás viendo que hay algo que puede funcionar, que funciona, pues venga, mira a ver aquí qué tipo de gente puede estar dedicándose solo a eso. Si hay un montón de gente trabajando en el ayuntamiento. No habrá alguien que pueda nada más que estar ahí mirando de dónde se puede sacar y qué se puede hacer. Se supone. Sí. Pero el problema es eso, el problema es ver cómo se hace eso. Es ver cómo se tiene la suficiente flexibilidad para poder atacar el mercado. Porque lo que estáis diciendo es atacar el mercado para que al final vengan aquí y no se vayan a otro lado. Evidentemente. Bueno, pues a ver si se van encontrando fórmulas y poquito a poco vamos viendo el nacimiento de nuevas empresas en Ellín y se piensa también en las que ya están, que no se hundan, que también es importante. Mantener y aumentar, ¿no? Esto sería lo bueno. Bueno, vamos entrando ya en la recta final del programa. Antes lo comentabais un poco por encima. Está en funciones la ministra, sí, está en funciones como todo el gobierno, ¿no? ¿Cómo veis la situación también en este aspecto, ¿no? Que también nos va mucho en eso, ¿no? ¿Nos vemos abocados a otras elecciones o se hará ese gran pacto al final? Yo ya mira cuándo tocarían. ¿Nos tocaría cuándo? Pues creo que, si no me equivoco, 25 de abril o por ahí. ¿En plena Semana Santa? Pues casi. ¿Volvemos otra vez? Vale. Sí, pues casi. Esperemos que no. Yo, sinceramente, a mí lo que más miedo me da es que si al final se haga un pacto con los nacionalistas. Ese es el problema. Yo creo que, además, ahora mismo sería prioritario, aunque sea dejar a Sánchez que gobierne solo, pero... Ya, Margaret, pero alguna solución hay que darle alguna solución. Yo prefiero eso a que pacte con nacionalistas. Lo que está claro es que, y porque además un pacto con nacionalistas no va a salir de balde, no va a salir gratis. No. Al final ellos van a cobrar su arancel por pactar, eso está claro. Y ese arancel yo creo que le puede salir muy caro a este país. Entonces, mira, que Sánchez gobierne solo y a ver dónde nos lleva fundamentalmente. Yo pienso que actualmente esa es la mejor fórmula. Ir a otras elecciones podría ser muy complicado, muy complicado, y tener un gobierno ahí, una chapuza frankensteiniana con los nacionalistas ahí teniendo cada vez más poder y más fuerza, pues yo creo que puede ser más complicado todavía. Entonces, vamos a desbloquear, vamos a dejar que Sánchez gobierne solo. Y mira, te lo dice alguien que no es socialista, pero vamos a dejar que Sánchez gobierne solo y que sea lo que Dios quiera. Pero no solo con los nacionalistas, Mario. Se te olvida que pacta con quien dijo que en la vida, o sea... Sí, no iba a pactar nunca con Podemos ni con los populismos, ¿no? Pero tú fíjate que un mes antes de las elecciones, o sea, esos dos se llevaban a matar y 2 días después de las elecciones son, casi amantes. Es una cosa... Pero es que hay que buscar una solución y hay que hablar y hay que intentar desbloquear el país. Sí, yo lo sé. Sí, Sonia, pero no con los que quieren romper el país, Sonia. O sea, no se puede estar pactando con el demonio. Eso, yo lo tengo meridianamente claro. Si vosotros los socialistas no lo tenéis claro, pensáis que cualquier precio es válido para formar gobierno, pues os estáis equivocando, pero de largo, ¿eh? Sí, mira, ahora Inés Arrimadas ya ha pedido
una reunión a Pedro Sánchez para mostrarle su apoyo o al menos su desbloqueo y no oponerse a su investidura, por lo menos abstenerse, porque hay que desbloquear esto. Entonces, ¿pero le ha dado la cita ya o no? Todavía no, pero como la seguridad social. Claro, ya me... Todavía no, pero por eso, esperemos que sea inminente. Que el primero hará unas cosas y... Hombre, por supuesto. O sea, él dice, de momento ha dicho que no se cierra a esa reunión. Ha dicho que no se cierra. Pero casi tal día, tal hora que tampoco. Pero no hay cita cerrada en ese momento. Él, lógicamente, pues va a hacer sus composiciones. Lo que sí es verdad es que mucha gente tiene miedo del posible gobierno que nos puede entrar en ese sentido, lógicamente. Yo creo que los independentistas han notado perfectamente, como la notamos todos los ciudadanos, la debilidad de la formación de gobierno y la debilidad de Sánchez en este caso, y nos puede costar muy caro ese gobierno Frankenstein, como tú decías. ¿Y entonces qué hacemos? Nos puede salir muy caro, pero si todos decimos nos puede salir muy caro y no tomamos ningún tipo de decisión, pues al final tendrá que hacer algo. Debilitarlo más. O vamos otra vez a otras elecciones o algo habrá que hacer. Y me refiero, lógicamente, Ciudadanos más o menos ya está dando, entre comillas, su brazo a torcer, ¿no? PP y Vox... ¿Qué pasa? PP no sé lo que va a hacer. Vox seguramente no facilitará ni por activa ni por pasiva un gobierno donde esté Sánchez. O sea, Sánchez ya ha demostrado suficientemente a los españoles Entonces lo que estáis diciendo es que mejor que pacte con los separatistas. O sea, mejor que pacte con los separatistas porque yo no voy a apoyar. O sea, el pacto con los separatistas es malo, es fatal para España, pero me va bien a mí y mejor pacta tú. Bueno, hay otros actores encima de la mesa que pueden decidir sobre ello. O sea, hay partidos más afines. Hay un bloque mucho más afín en ideología y en forma de hacer las cosas, que son PP, Ciudadanos y PSOE, que pueden formar un gran pacto de Estado para evitar los independentismos. O sea, no necesariamente somos nosotros los culpables de que se vaya a formar un pacto con los independentistas. Vamos a decir las cosas como son. Margaret. Yo, a nivel nacional, hará lo que esté, pero vamos, está claro que nosotros creo que no nos abstendremos y que votaremos en contra por lo que se dice hasta ahora. Pero en primera vuelta seguro. Después sí, pero al menos en segunda vuelta habría que desbloquear lógicamente ese pacto, por ejemplo, o ese desbloqueo PP, Ciudadanos, PSOE, no es una mala fórmula, ni mucho menos. Es una fórmula que, bueno... Sí, queda hasta romántico eso. Yo no digo que... Sí, queda hasta romántico, pero... Pues no lo sé. Pero entonces, no lo sé. ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el bloqueo? ¿Vamos a otras elecciones? Claro. ¿O favorecemos, de algún modo empujamos a Sánchez a pactar con Iglesias y con los nacionalistas? Es que la fórmula está mucho más complicada que las anteriores elecciones. Ahora mismo tenemos un problema político brutal en este país. Lo ha propiciado Sánchez, o sea que sí, pues él hizo sus números, claro. hizo sus cartas, no pensó que iba a salir vencedor absoluto. Sí. Y lo ha propiciado, se ha encontrado con la realidad. Y ha sido uno de los grandes fracasasos de estas elecciones junto con Pablo Iglesias, por ejemplo. Junto con Pablo Iglesias, junto con Albert Rivera, que ya lo ha pagado el hombre, se ha retirado de la política. Eso es así, pero Sánchez no esperaba los resultados que ha tenido en estas elecciones. Esperaba haber subido mucho más. Entonces ahora se ha encontrado con un panorama mucho más complicado que el que tenía, muchísimo más complicado. De todas formas, a veces se nos olvida, pero hay que hacer una distinción, yo creo, clara, y es nacionalistas, independentistas. Porque, a ver, el nacionalismo ha existido desde hace muchos años en España y no ha sido tan negativo para nuestro país como puede ser esa vertiente que estamos viendo como cada vez pues está ahí más presente en las instituciones, ¿no? De todas formas, en fin, está la cosa complicada, pero habrá que tomar decisiones y habrá que tomarlas más bien pronto que tarde, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, esto necesita una solución. No podemos estar aquí constantemente porque va a llegar un hastío tremendo a la sociedad, que creo que ya está llegando. Yo no sé cómo puede terminar esto. No sé a estas alturas también cómo hay partidos políticos que no se dan cuenta que el tender una mano al independentismo ahora mismo, actualmente, que se le da muy poquita importancia por parte de esos partidos, no ven más allá. Claro, es lo que habla de la calidad política que tenemos en algunas instituciones en nuestro país ahora mismo, ¿no? No va más allá y se da cuenta que es el principio del fin.
porque no hablaríamos ya solamente de catalanes, sino que hablaríamos de vascos, hablaríamos de gallegos, hablaríamos de las islas, hablaríamos de todo, existe, ¿no? Bueno, ya estamos hablando en los últimos independentistas y lleneros al poder. Sí, ¿no? Estamos hablando en los últimos minutos del programa de algo que creo también es importante para Ellín, que es un gobierno en un país al que pertenecemos. Claro, porque esto afecta a Ellín. O sea, realmente, si estás en un país fuerte que recibe inversión extranjera y de algún modo esa inversión se puede canalizar hacia todos sus ayuntamientos, provincias y municipios, no es lo mismo que si estás en un país débil y nuestro país se está debilitando progresivamente por tener un gobierno tan inestable. O sea, hay una falta de inversión europea y extranjera en España brutal y en buenas partes por no tener un gobierno estable de una vez. La incertidumbre evidentemente pasa factura. Lo que a lo mejor en el día a día del ciudadano no se nota, pues yo te puedo asegurar que yo, que me dedico al transporte internacional, en cuanto hay los indicios de un pequeño resfriado, directamente yo lo noto en mi trabajo y en mi facturación, evidentemente. Y eso es así, tal cual. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa y a ver si se van buscando esas soluciones, se encuentran y no estamos pendientes de si hay otras elecciones o no, porque, en fin, sería un gasto inútil. Yo creo también que cuestión de meses tampoco cambiaría tanto la cosa, pasaría como ha pasado en estas, ¿no? Que no ha servido para solucionar el problema. Venga, vamos a hacer una ronda final ya de despedida, son 2 minutos que pasan de las 10 de la mañana y tenemos que ir entrando ya en la recta final, con lo cual, bueno, pues Antonio. Pues vamos nada, en orden ascendente en representación. Voy a hacer una puntualización que no hemos hablado de ella, que es esa subida encubierta del 8% en el recibo de la luz, que eso sí que lo vamos a notar, y eso es el preludio de ese posible gobierno Frankenstein, pues una de esas medidas tan, bueno, vamos a decir, no sé ni cómo calificarla, ¿no? Pero es otra de las mentiras del gobierno de Sánchez, del embuste, del engañar a sus propios votantes. Bueno, evidente es que los ha engañado a muchos, y hay muchos discrepantes incluso dentro del Partido Socialista, ¿no? con Sánchez. Y bueno, pues eso, que gracias a Sánchez tenemos ahí un 8% más en el recibo de la luz, que lo vamos a pagar todos y cada uno de los españoles. Poco más que decir, que gracias por escucharnos y gracias a ti, José Aurelio, por invitarnos cada martes. Todo lo contrario, gracias a vosotros por venir, ¿no? Que a veces, pues oye, cuesta trabajo, que tenéis que organizar vuestras agendas, pero en fin, el pasar un ratito todos los martes hablando de estos asuntos que tanto interesan a los ciudadanos, quizás unas veces más y otras veces menos, pero siempre hay cuestiones interesantes que poner sobre la mesa, pues yo creo que es importante, ¿no? Y en este caso, bueno, pues aquellas personas que os votan, pues quieren escucharnos y saber qué estáis haciendo en cada momento. Y es importante que tengamos visibilidad. María Jesús. Bueno, pues yo creo que después de lo que hemos dicho, ahora viene la Navidad y hemos de dar un poco de luz al futuro. Y qué mejor luz que encender las luces de Navidad este jueves, día 5. Entonces, mucho se habla de las luces de Navidad, mucho se ha hablado de... 8% más nos va a costar, ¿eh? Que no se os olvide. No creo. Sí, claro. Si sube el recibo un 8% más... nosotros vamos al mercado mayorista, que es más barato. Entonces ya está, o sea, hay que ver a qué mercado vas. O sea, si vas al mercado minorista... Es un 8%. El 8% de 1000 sabemos cuál es y el 8% de 100 sabemos cuál es. Que te digo que las luces este año nos va a costar menos que el año pasado. En la energía eléctrica. En la energía eléctrica. La energía eléctrica. Genial. O sea, quiero decir, porque una cosa es que sube, otra cosa es que gasten menos. Y ya está, o sea que es fácil. Pero en cualquier caso, vamos a encender las luces de Navidad. Las luces tienen un sentido es iluminar Ellín para traer la ilusión, y por eso hacemos un esfuerzo, que en Navidad se enciende, pues el jueves por la tarde, jueves 5 por la tarde, iniciaremos, entre comillas, la Navidad encendiendo las luces de Ellín, que espero que nos traigan un poco de ánimo, ¿no? ¿Por qué se hacen las luces en Navidad y no se hacen en agosto? Porque en agosto, como hay luz por la noche, pues no es necesario hacerlo. Lo hacemos ahora. Lo hacemos cuando hay oscuridad y de alguna manera encendemos las luces. Entonces, somos de las últimas ciudades que encienden las luces. Sí. ¿Por qué? Bueno, para que nos cueste menos, o sea, cuanto menos. Pero la cuestión es, vamos a coincidir con el puente y vamos a ver si esas luces nos animan un poco, primero a pasar la Navidad
y a iniciar el año que viene con nuevos proyectos, con proyectos ilusionantes y que realmente pues todo eso catastrofista que nos dicen que no va a pasar, pues un poco lo mitiguemos, ¿no? Bueno, pues yo un poco al hilo de lo que decía María Jesús, que estamos entrando ya en temporada prenavideña, ya es diciembre, en 2 días encendemos las luces del árbol. Yo sí quiero decir... No del árbol y de todas las luces. De todas las luces de allí, no del árbol. El árbol de mi casa ya está encendido. Estaba pensando en el gran árbol que hay que se ha puesto en la plaza del ayuntamiento, pero sí se encienden todas las luces de Navidad. Pero yo sí quiero decir que Ellín es un gran sitio para pasar la Navidad. En Ellín esta Navidad vamos a tener muy buenos estrenos de cine. Se estrenó la semana pasada Frozen, vamos a tener Star Wars, La familia Adams, vamos a tener un gran taquillazo español como ha sido Adiós, Jumanji. Tenemos también conciertos, lo que es la Sinfonía del Delirio, tenemos una gran obra de teatro Cazafantoches, viene El Rey León, o sea, una obra de teatro que es El Rey León también, que no es la original de Madrid, pero está muy bien. Con lo cual, Ellín va a tener una oferta de ocio esta Navidad muy potente, muy buena, y es un gran sitio para disfrutar, para hacer las compras y para irse de cena con la familia, con los amigos, que en estas fechas, al revés, de fuera vienen a pasarla aquí. Entonces yo pienso que Ellín es un sitio maravilloso para pasar la Navidad. Vamos a distribuir cerca de 5.000 flyers desde el ayuntamiento con toda esta programación, con toda esta oferta comercial y de ocio que va a haber en nuestra ciudad, y yo no quiero irme sin invitar a toda la gente a que se anime a pasar la Navidad aquí en nuestra ciudad, que es una ciudad estupenda. Y muchas gracias, Fabiola. Has hecho un... ¿Qué tal la leche? Tiene algunos, No, porque esto además en la última reunión... Yo entiendo que barre un poco a los cielos. Yo entiendo que barre a la cultura y demás. Claro, ¿no? pero que por un momento parecía el concejal de cultura, ¿no? Pero sí que es verdad que lo dijimos en la última reunión que tuvimos de comercio. El ocio está íntimamente ligado a las ganas que tiene la gente de quedarse en un sitio. Si sabemos que, por ejemplo, Star Wars la van a estrenar aquí el mismo fin de semana que se estrena a nivel nacional, se estrena el jueves 19, y ese mismo fin de semana ya la vamos a tener aquí, que es un taquillazo, es uno de los blockbusters de las Navidades, pues a lo mejor la gente, en lugar de programar sus agendas y dicen, pues nos vamos a Imaginalia a verlo, o nos vamos a la Nueva Condomina, pues se queda aquí en Ellín. Entonces eso es importante. Por eso pensamos que y luego aparte también es mi sector, entonces pues claro, lógicamente. Margaret. Pues yo varias cosas. Lo primero, pues dar la enhorabuena a la Asociación de Cofradías y Hermandades, que este fin de semana ha estado en la Feria Cofrade de Granada, que bueno, estuve allí, estuvo el alcalde, Sonia también estuvo, concejal de Semana Santa Emilio, y darles la enhorabuena por el trabajo realizado, porque ya han estado allí 72 horas sin parar, y bueno, tuvo mucha aceptación y bueno, a mí me gusta esa manera de promocionar Ellín, de esa manera, con esa ilusión que plasmaron en ese fin de semana. Dar la enhorabuena a Cristo Medina Ceri por esa nueva casa. No la he visto porque no estaba, pero queda pendiente una visita. Pero hubo buena representación del Partido Popular. Lo sé, sí. Y bueno, y también respecto a las Navidades, pues decir que compren en Ellín, que bueno, que disfrutemos de Ellín, que de su comercio, de su cultura, que ya la ha descrito Mario perfectamente, entonces no ha dejado detalle. Y bueno, sobre todo pues felicitar las fiestas, porque yo ya creo que hasta el año que viene no me tocará por aquí, y felicitar la fiesta a todos los ellineros y que lo pasen en familia, que es como lo haremos todos. Muy bien. Bueno, Sonia, que por cierto decía buena representación del Partido Popular, bueno, en general de todos, sé que algunos no pudisteis estar, pero el alcalde también estuvo en Granada y al mismo tiempo estuvo en el acto de bendición de la sede. Vino, o sea, bueno, fue una visita express, pero vamos, pero muy bien. Agradecidos también. Sí, pues también agradecer el trabajo que ha hecho la Asociación de Cofradías y Hermandades durante este fin de semana, y que me consta que lo han organizado en muy poco tiempo, y la verdad es que ha estado bien, estuve allí con ellos.
también acompañando a la Juventud Musical que hizo la apertura, que inauguró con el himno de España y todo. Sí, inauguraron al Cristo de Medinaceli por la inauguración de su casa, que también espero poder visitarla. La casa, además, lo decíamos en el acto, cedida prácticamente al ayuntamiento si la necesita para algo. Y esto entramos en lo que decíamos antes de los barrios, y aprovechando que está Sonia, que está con nosotros. La fotogenista es espectacular. Aprovechando que está Sonia, si la necesitáis para cualquier tipo de actividad en el barrio, está vuestra entera a disposición, porque nace también con esa intención. Contamos con ello, porque ahí en el barrio pues se pueden hacer muchas cosas y la verdad es que nos viene muy bien. Y por otra parte, quería decir que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde el Ayuntamiento, junto con el Consejo Local de Personas con Capacidades Diferentes, queremos reiterar nuestro compromiso por la inclusión y la visibilización de la diferencia como oportunidad de riqueza y mejora para la ciudad y sus habitantes. Tenemos que seguir trabajando para hacer que Ellín y la ciudad donde queremos que quepamos todos y todas. También decir que debido a las inclemencias del tiempo, las actividades que estaban previstas hacer esta mañana por la zona de los soportales del parque se suspenden, pero que a las 12 en la sala de prensa del ayuntamiento se realizará la lectura del manifiesto por dicho día. Me ha llegado precisamente este mensaje, lo iba a poner sobre la mesa ahora mismo, con lo cual lo que no sabemos si se suspenden definitivamente o se harán en otros momentos. La verdad es que ya fuera de lugar quedarían si se hace otro día, pero bueno, que ese manifiesto se va a leer a las 12, en la sala de prensa del ayuntamiento. Muy bien, pues como siempre, sí, Mario. Sí, es que se me ha quedado un apunte, una frasecita solo, que es dar también la enhorabuena a Manos Unidas por su estupendo rastrillo, y esperemos que hayan recaudado mucho dinero, porque va un precioso proyecto educativo en India, o sea que esperemos que hayan vendido mucho y hayan recaudado mucho dinero. La verdad es que llevamos unos fines de semana tremendos en cuanto a actividad. Y lo que queda. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que tengamos mucha actividad y que afrontemos pues esta recta final del año con ganas, ¿no? Y nos ilusionemos con un 2020, como yo digo, ahí redondo, 2020, que sea especial y bueno, que lo comencemos el día 22 de diciembre, ¿no? Que tampoco vendría mal, ¿no? Así una inyección económica a través del sorteo de Navidad, que este año, por cierto, cae en domingo. Este año cae en domingo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y la invitación, por supuesto, a que continúen disfrutando del resto de nuestra programación. Ahí queda la edición de hoy, donde contábamos, como es habitual todos los martes, con nuestros representantes políticos. Les adelanto. Mañana, si no hay cambios de última hora, que yo creo que no, vamos a hablar de vinos, pero vino ellinero. Vamos a tener con nosotros a pues una persona que tenía un sueño y lo convirtió en realidad. Estará con nosotros Ramón Izquierdo y nos hablará de ese vino, además, que lleva su nombre y cómo comenzó esta historia y bueno, pues cómo va la cosa, ¿vale? Y ya les adelanto también, ya que esta semana va a ser más breve en cuanto a contenidos en los desayunos, porque el viernes es festivo, que si mañana estará con nosotros Ramón Izquierdo, el jueves día 5 estarán con nosotros nada más y nada menos que Eñe Canalla. Ellos estarán haciéndonos disfrutar pues un poquito de anécdotas de estos últimos 20 años, primeros 20 años diría yo, de la formación, y también nos hablarán, por supuesto, de ese super concierto que hay preparado, que se llama La Sinfonía del Delirio, 20 años de rock canalla, que nos dará la oportunidad de escuchar las canciones de Eñe Canalla con la orquesta de la Escuela Municipal de Música de Ellín. Un concierto sinfónico donde, bueno, pues podemos ya presumir que es único. Va a ser único, claro que sí. Gracias y, por supuesto, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio.
90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.